Queridos todos, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con la segunda patita y esa es la segunda de muchas del tema de comunicación, porque es un tema transversal a la vida de los humanos. Y particularmente hoy, ¿no es cierto?, que estamos en esta cuarentena por la pandemia, con mayor razón nos hemos visto enfrentados, ¿no es cierto?, a lo que es el tema de la comunicación en la familia, con nuestros cercanos, con nuestros amigos, con en lo laboral. Se ha vuelto un tema candente. Por eso es que el objetivo de estas transmisiones en vivo para mí en realidad es ayudar a destacar o a realzar la toma de conciencia sobre los fenómenos que nos pueden traer bienestar. Y para mí, por lo menos, desde los años que llevo de circo haciendo esto, la comunicación, ¿no es cierto?, es un tema transversal a todo. Y quizás también es cierto que obviamente que esta consideración de la comunicación viene de alguien que ha estado en eso toda la vida, ¿no? Y que de alguna manera es una herramienta muy importante de ayuda, ¿no es cierto? Pero también, por otro lado, yo pienso que es necesario tomar conciencia de la comunicación como una herramienta fundamental en el quehacer y en el funcionamiento del ser humano. Es decir, vivimos a través de la comunicación, por lo tanto, hay que considerarla y hacerla consciente como una herramienta. Hoy en día usamos mucho la palabra herramienta, pero la comunicación igual es algo de lo que tenemos que ser conscientes para poder ir mejorando. Como desde mí, en el fondo de mi ejercicio profesional, ¿no es cierto?, conversando tanto a través de la vida con tantas personas y personas distintas, uno en el fondo, como dije la vez pasada, va descubriendo las cosas que hacen bien al ser humano, como las cosas que tienen más que ver con el bienestar general de las personas. Y una de ellas es esta, que es la comunicación. Y bueno, quizás es importante que yo lo aclare, porque estas, en realidad, lo que hablo en estas transmisiones en vivo no pretenden ser indicaciones de vida para nadie, en realidad. Más bien, mi intención es invitar a la reflexión, y tampoco pretenden ser una terapia, ¿ya? Sino que es invitar a la reflexión, porque sé que cuando uno toma conciencia, más desde uno, ¿no? Ni siquiera pensando en un proceso ni nada de eso, cuando uno toma conciencia desde uno, descubre, ¿no es cierto?, el bienestar en la medida en que uno también lo quiere tomar. O sea, esto es algo que uno puede tomar o dejar, sino que es, digamos, respetando la libertad de voluntad de cada persona. Esta es una invitación a una reflexión solamente. Por lo tanto, es a esta toma de conciencia sobre lo que estoy exponiendo, y a la luz de ello, en el fondo, cada uno puede mirar, ¿no es cierto?, su realidad individual y única, ¿no es cierto?, porque cada persona es única, y la realidad individual de cada uno, y tomar esto y decidir si es algo que se aplica o no, ¿ya? Para mí, por lo menos, es algo que es transversal y que a todos nos puede servir, ¿no es cierto?, el tomar el tema de la comunicación. Y para ello, en el fondo, para la toma de conciencia, acá hay un dibujo que a mí me gusta, como esquematizar, ¿no es cierto?, las ideas que yo voy proponiendo. Y aquí estamos nosotros, ¿no es cierto?, en el proceso de toma de conciencia sobre cómo pensamos acerca de las cosas, cómo reflexionamos acerca de esto, que es un fenómeno importantísimo en el ser humano, como es la comunicación. La vez pasada hablamos de algunas bases y yo di un consejo, no sé, una indicación o una alerta más bien al final, con respecto a la influencia que están teniendo los medios de comunicación a través de los mensajes de texto en el fenómeno de la comunicación humana, y lo que eso implica muchas veces en las relaciones, porque a través de los mensajes de texto uno puede decir muchas cosas que desde el otro lado van a ser interpretados de una manera diversa también, que no sabemos cómo va a interpretar el otro un mensaje que está en realidad en codificación. Cuando uno manda un mensaje de texto, codifica, así como cuando uno antiguamente concentraba el mensaje en un par de palabras, cuando se usaba antiguamente el telégrafo. Yo soy como de esa época, cuando era chica en todo caso. La codificación
hace que con poca información del otro lado, ¿no es cierto?, el que lee el mensaje va a interpretarlo desde su propia versión. Por lo tanto, ahí es donde surgen tantos conflictos y tantas discusiones y distanciamientos que tienen que ver con el uso de los medios escritos para comunicar cosas que son tan importantes y que requieren en realidad de la presencia, ¿no es cierto?, el cara a cara, por un lado, o en su defecto, ¿no es cierto?, en la imposibilidad de vernos cara a cara, al menos de una conversación. Bueno, hoy día tenemos las videollamadas y eso igual nos ayuda en forma considerable, pero al menos una conversación por voz, ¿ya? Eso igual ayuda en el fondo el entendimiento y en la interpretación de los mensajes del otro de una manera distinta. Y por último, cuando uno está en una conversación, está en un diálogo, tiene la posibilidad de aclarar. Pero por texto y es mucho más rápido además y es más eficiente. Por texto uno, escribiendo los tremendos textos, puede estar codificando muchas cosas distintas que pueden ser interpretadas en forma errónea por el otro lado y no lo que uno quería decir. Por eso que ojo y cuidado, hay que prevenir, ¿no es cierto?, que sobre todo en esta etapa, en este momento que estamos viviendo en que estamos todos tensos, ¿no es cierto?, y alterados también por todo lo que ha significado esta convulsión a nivel mundial, ¿no es cierto?, con esta pandemia, estamos más sensibles a todo, por lo tanto, porque aún algunos, digamos, estamos más encerrados, ¿no es cierto?, más solos, y ahí es mucho más, estamos más sensibles a todo lo que es la comunicación, por lo tanto, ojo, hay que prevenir. Primero que nada, como base, ¿no es cierto?, la comunicación en realidad implica, para mí, o sea, lo digo quizás desde mi experiencia, desde lo que he aprendido a lo largo de los años, y yo creo que también mis colegas también es planteado así. En el fondo, la comunicación, primero que nada, sucede en forma óptima, como dije antes, en un espacio y tiempo real, del aquí y el ahora. Por eso que es tan importante la comunicación en vivo, lo real. Y como dije en la sesión anterior, esta segunda parte es muy, muy, muy importante. La comunicación sucede siempre en un contexto de relación. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no conozcamos a la otra persona, la forma en que esa persona se comunica con nosotros, lo que nos dice por un lado, pero cómo lo dice, va a calificar, ¿no es cierto?, va a determinar una forma de relación específica. Por lo tanto, no es que tengamos que conocernos para, obviamente que cuando uno conoce a otra persona y sabe cómo se comunica, quizás puede leer entre líneas y identificar ciertas cosas y disculpar otras, etcétera, entenderlas, pero en realidad la comunicación siempre sucede en un contexto de relación, y eso es porque somos humanos y porque entrando incluso en la mirada hacia otra persona ya estamos de alguna manera en una forma de comunicación y de vínculo. Por lo tanto, todo va a ser interpretado en el contexto de una relación. Por eso que es tan importante lo que decimos. Por eso que no da lo mismo lo que yo diga, o total, pues si después se olvida. Muchas veces uno dice cosas en un momento en que está en el momento de mayor intensidad emocional, dice cosas con el momento de la rabia que cuando está tranquilo o tranquila no las diría en realidad. Entonces, ojo, o sea, tenemos que tener extremada precaución con las cosas que vamos a decir, porque primero implica en el fondo ponernos en el lugar del otro para poder de alguna manera empáticamente entender o darnos cuenta de cómo le afectaría a esa persona lo que vamos a decir. Por eso que cuántas diferencias, cuántos problemas se producen en las relaciones humanas por decir lo primero que pensamos impulsivamente en los momentos en que estamos más enojados o más alterados, en realidad. Eso, en el contexto de una relación, probablemente va a generar una herida profunda de la cual es difícil a veces salir o pedir perdón, o a veces pedimos perdón muchas veces y volvemos a hacer lo mismo. Entonces, como que en el fondo la otra persona tampoco nos cree cuando no tomamos real conciencia de que el otro es un interlocutor con su propio mundo interno al cual le van a afectar las cosas. Entonces, no da lo mismo lo que podamos decir, no se olvida, y tampoco cuando decimos en un contexto, ¿no es cierto?, de una situación álgida, decimos algo y después hacemos como que no pasa nada. Si pasó al otro día, nos olvidamos de lo que dijimos y no dijimos nada al respecto. Es decir, hacemos como que no ha pasado nada y nos vamos a encontrar con la otra persona quizás distante, alterada, sentida, ¿no es cierto?, por lo que hemos dicho. O sea, tenemos que tener claro que la comunicación tiene un impacto emocional profundo, por eso que tenemos que tenerla como es decir,
como un lugar especial en el que nos interconectamos con otro ser humano y no es como cualquier cosa que vamos a decir en cualquier momento. Entonces, lo que decimos y cómo lo decimos define una relación, como yo decía antes. Por esto que esta reflexión hoy día, en el fondo, apunta a que la función, el mecanismo por excelencia, ¿no es cierto?, a través del cual vivimos experiencias con los otros y les recordamos, es la comunicación. Y como dije la vez pasada, también a mí me gusta definirlo como el pulmón a través del cual respira y se oxigena y se viven las relaciones humanas. Bueno, en esta cuarentena, que ya va para más de 50 días, ¿no es cierto?, nos hemos todos visto enfrentados, ¿no es cierto?, a darnos cuenta de muchas situaciones distintas en la comunicación, en nuestros vínculos cercanos, obviamente, que hay vacíos, ¿no es cierto?, que hay malos entendidos, que hay silencios y cosas que a lo mejor no decimos, no nos atrevemos a expresar. Entonces, hoy los invito a esta reflexión para invitarlos a ampliar la mirada sobre este importantísimo fenómeno humano como es la comunicación. Primero que nada, o sea, pienso yo, esta es mi propia reflexión al respecto, la comunicación en realidad es una herramienta o una función para la cual existe un amplio desarrollo, ¿no es cierto?, del léxico. Tenemos muy claras las reglas gramaticales, ¿no es cierto?, lo que tenemos que escribir, la ortografía, el cómo decir las cosas, cómo verbalizar cosas, ¿no es cierto?, los mensajes, etcétera. Sin embargo, y hay incluso libros escritos sobre la lengua, ¿no es cierto?, pero como función o herramienta del entendimiento y la compenetración entre las personas, en realidad la comunicación la usamos como si estuviéramos en la prehistoria, es decir, le vamos a dar con el mazo a algo en forma primitiva e impulsiva, sin sopesar las consecuencias emocionales que tendría en el fondo lo que vamos a decir. Entonces, primero que nada, la comunicación efectiva requiere de que consideramos en forma mutua y tácita a la otra persona como tal, como un ser humano. Y a lo mejor ustedes van a decir, bueno, esto es muy simple, es muy básico, ¿no? Pero no siempre estamos en conciencia de eso. Es decir, somos y hacemos muchas veces inconscientes en el fondo de lo que puede generar nuestra comunicación. Entonces, primero requiere de que consideremos al otro como ser humano y al hacer eso, también considerar la diversidad, lo distinto y lo multivariado que somos las personas. Y multivariado, cuando digo eso, quiero decir que a todos nos afectan las cosas, los fenómenos de distinta manera. Entonces, entrar en un proceso de comunicación consciente implica tener esa primera premisa como consideración. ¿Por qué? En el fondo porque si no, la comunicación se transforma quizás en una, ¿cómo decirlo?, como en una arbitrariedad, que no aceptamos en realidad que la otra persona pueda tener un punto de vista distinto. Entonces, también requiere de que consideremos al otro ser humano como alguien válido, como interlocutor. Y esto tiene que ver con el respeto al ser humano, con la consideración del otro en su diversidad. Y, por supuesto, que en este primer nivel ya se pueden encontrar los primeros conflictos, ya que una de las dos partes, o una o más de las partes, puede desconsiderar la validez comunicativa de los otros, desconociendo y descalificando o invalidando incluso sus opiniones o su misma comunicación. Entonces, ahí ya podemos partir en un primer nivel de conflicto. Entonces, como dije antes, entrar en este proceso de conciencia de la comunicación implica el reflexionar sobre cómo considero yo a los otros. En realidad los tomo en cuenta en su diversidad y en su especificidad, es decir, en lo único que es cada uno, y cuando entro en comunicación con otro, me voy a encontrar con cosas distintas a cómo soy yo, y cierto, quizás de ahí, de esa inmensa, infinita diversidad, podemos preguntarnos por qué tantas personas están juntas en realidad. Es como, pareciera ser que a través de este fenómeno de la comunicación, ¿no es cierto?, podemos entrar en ciertos acuerdos sobre cómo vivir, cómo hacer las cosas en conjunto. Entonces, ahí esta herramienta tan importante. También requiere de que consideremos la infinita variedad, ¿no es cierto?, en las versiones de la experiencia personal de las personas. Y aquí aplico el dicho, sobre gustos no hay nada escrito.
sobre experiencias personales tampoco. Y a veces podemos tomar, ¿no es cierto?, la experiencia del otro como descalificar su experiencia, es decir, invalidar la experiencia misma de la individualidad. Por lo tanto, y habitualmente no conocemos esa experiencia íntima y la individualidad. Nos vamos a comunicar con personas que tienen su propia historia, sus propios mecanismos, sus propias vivencias, y entramos habitualmente en un juicio de esa diversidad. De hecho, yo creo que los seres humanos hacemos un poco hincapié en eso, ¿no es cierto?, en señalar al que consideramos distinto, y de alguna manera también tenemos muchos mecanismos a través de los cuales tendemos a igualarnos como grupo humano. Y eso en realidad implica como desconocer el hecho que somos todos diversos, y que sí, es cierto que vamos a consentir y ponernos de acuerdo en ciertas cosas, pero es ciertamente que cada uno se pone de acuerdo desde su punto de vista, desde su individualidad. En esta segunda parte también surgen los conflictos habitualmente cuando uno o más, ¿no es cierto?, consideran que su punto de vista es la versión de la realidad que vale, como la única versión de la realidad, y la versión del otro no es válida. Es como que si, por ejemplo, nuestra pareja, nuestro hijo nos plantea su propia visión de las cosas, entramos en conflicto y a lo mejor vamos a tratar a ese hijo como de irrespetuoso, ¿no es cierto?, porque nos está planteando su propia versión de las cosas. Entonces, ahí se inician muchos de los conflictos, por ejemplo, con los hijos adolescentes, porque el hijo adolescente ya está generando, ¿no es cierto?, elaborando internamente su propia versión de la realidad, que va a ser única, va a ser individual. Y como ya no es ese hijo chico al que podemos, en el fondo, indicarle las cosas, sino que entramos en otra etapa que es como una relación, ¿no es cierto?, en el cual vamos a dialogar sobre la realidad y sobre las cosas, ¿no es cierto?, que en el fondo, en cómo deseamos que esté bien, ¿no es cierto?, que se cuide, etcétera. Es muy importante, ¿no es cierto?, que podamos abrir el espacio para considerar esa diversidad. Y ya para ir acercándonos, ¿no es cierto?, o ir cerrando en realidad este capítulo, pienso yo que como principio tenemos que considerar la divergencia, es decir, la diferencia entre las personas como una realidad y como una entidad en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a veces asumimos el acuerdo, asumimos tácitamente el acuerdo. De hecho, yo creo que sucede mucho en la comunicación, por ejemplo, en la pareja, en que una de las dos personas se siente porque la otra no hace lo que la otra espera, sin haberle dicho nada. Es como que en el fondo esperamos que la otra persona adivine nuestro deseo o nuestra intención. ¿Cómo va a saber? Y creo que probablemente muchas de las excepciones en la pareja tienen que ver con eso, con esa expectativa de que la otra persona nos adivine en nuestros deseos y en nuestro sentir. Prácticamente imposible. Entonces, tenemos ahí, a no ser que nos conozcamos mucho, pero aún así, conociéndonos mucho, siempre va a haber la diferencia interna, en realidad. Siempre va a haber la posición o la opinión o la experiencia distinta. Entonces, a través de este mecanismo de la comunicación tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de abrirnos y de darnos a conocer para que efectivamente la otra persona pueda entendernos mucho mejor y podamos llegar a los acuerdos. Esto es algo que yo pienso también, no sé si es como, lo pienso porque trabajo en esto, pero también lo creo como persona, y es que nuestra primera libertad, en realidad la primera libertad que tenemos como personas es el derecho al libre pensar, es decir, a ser considerados en nuestra individualidad única, ¿no es cierto?, como un proceso de experiencia singular y sobre todo emocionalmente diverso en cada caso. Todos tenemos formas de sentir distintas frente a las cosas. Podemos entrar en diálogo con otro para ponernos de acuerdo en cómo nos sentimos frente a ciertas cosas. Y alguien puede decir, oye, me siento igual que tú, etc. Bien, y eso se da solo en la medida en que lo podemos comunicar verbalmente. Y se da mejor también en la medida que lo podemos comunicar verbalmente en presencia de otro ser humano. Es decir, todo lo demás entra en el terreno de la interpretabilidad y en el territorio del error. Por eso que es tan importante este fenómeno de vernos cara a cara, ¿no es cierto?, y poder conversar.
Y con eso pienso también que es fundamental el considerar, ¿no es cierto?, aceptar la probable posibilidad de que estemos en disensión. Quiere decir que vamos a disentir, vamos a encontrarnos con que la otra persona plantea un punto de vista distinto todas las veces. Eso es la mayor probabilidad que ocurre en la convivencia humana, de que como somos diversos y tenemos distintas experiencias de vida, distintos sentires y toda una historia diferente, nos vamos a encontrar, lo más probable es que nos vamos a encontrar con opiniones distintas frente a las cosas. Y muchas veces cuando atiendo a pareja me dicen, no, pero es que somos tan distintos los dos. Y digo, bueno, sí, esa es la premisa de la vida del ser humano, es que somos todos distintos de partida. Ahora, ¿cómo es que logramos entrar en una comunión o en una comunicación que nos permite ir evolucionando juntos en la vida? Eso tiene que ver con la comunicación, pero también tiene que ver con el aceptar tácitamente el hecho de que estamos en disensión, que no vamos a estar de acuerdo en todo y que vamos a pensar distinto frente a las cosas. Y aceptar eso, ¿no es cierto?, la aceptación genuina y recíproca de que somos distintos y de que planteando cualquier tema nos vamos a encontrar con diferencias de opinión, nos pone en el territorio de mirar eso como que es posible y como que es real. Y no entrar en discusión porque somos distintos o porque opinamos distintos frente a las cosas, sino que podemos entablar temas comunes para dar nuestra opinión y escucharnos. Y cuando nos escuchamos, vamos entendiendo a los demás, nos vamos entendiendo mutuamente y vamos encontrando los puntos en común, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta posibilidad de disentir? Porque creo yo, el reconocerla como una realidad nos da, ¿no es cierto?, la pauta para comenzar a crear en conjunto una versión, ¿no es cierto?, que considere el que hemos tomado la decisión de buscar una mejor versión que considere los puntos de vista de los dos. Yo siempre doy este ejemplo porque me gusta, y es como, si yo quiero rojo y tú quieres negro, y si nos quedamos cada uno en su color preferido, vamos a estar en conflicto porque no vamos a llegar al acuerdo. Pero si yo digo, bueno, en realidad morado me tinca, morado es una combinación de rojo con negro, y el otro dice, ¿sabéis qué? Morado también está bien para mí. Es el punto, es decir, llegamos a considerar que estaba bien, aunque no exactamente lo que yo quiero, pero también está bien para mí el punto de vista que implique consentir, es decir, lograr un territorio en el que las dos personas podemos aceptar que eso es así. Y cuando hemos llegado a ese acuerdo, todo se enriquece, porque vamos a haber descubierto que a través del diálogo y de la conversación, ¿no es cierto?, de la comunicación, podemos encontrar el territorio en común en el cual podemos realmente avanzar. Así que bueno, es una versión más bien, ¿cómo decirlo?, como reflexiva de la comunicación, pero siento yo también que es como sentar las bases de una toma de conciencia de lo que es la comunicación, ¿no es cierto? Distinto es ya resolver conflictos, ¿no es cierto?, entrar en esta como disyuntiva de lo que es dar recetas individuales, pero para mí por lo menos, así como ayuda, creo que la toma de conciencia es muy importante, sobre todo en este momento en que tenemos más tiempo para entrar en esta como proceso de reflexión. Creo que es muy importante entrar primero como en entender la comunicación más desde lo que es como fenómeno y qué se requiere, ¿no es cierto?, para iniciar una comunicación, una conciencia, una comunicación más efectiva. Les doy muchísimas gracias a quienes me han escuchado en vivo. Si hay preguntas, voy a darme un espacio para responder. Hola Patricia, hola Marta, hola Titi. Voy a mirar quién más está. Hola Anaís. Les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión en vivo. Si tienen más preguntas, me gustaría pedirles que me las envíen por inbox. En general, trato de responder a todas. Y les quiero dejar invitadas a todos para el día martes 5 de mayo a las 14 horas. Así va a ser
mediante que todo sea posible, los días martes y los días jueves voy a estar transmitiendo en vivo a las 2 de la tarde. Sé que las transmisiones muy largas no son un poco largas y a veces no da tanto gusto escuchar algo tan largo, así que van a ser más o menos de esta longitud y los espero entonces el próximo martes a las 2 de la tarde. Cualquier duda me la pueden hacer llegar. Les deseo que estén muy bien y principalmente les deseo a todos esta toma de conciencia, entrar en este camino diferente que es entrar en el proceso de reflexión sobre cómo vivimos la vida y cómo queremos vivirla. Y como dije hoy día al principio, esta función y esta herramienta tan importante es necesario que la hagamos consciente. Es necesario que la cuidemos, es necesario que la queramos mejorar. ¿Para qué? Para vivir mejor, para estar en bienestar y estar mucho más tranquilos en la vida. Los espero el próximo martes. Les mando un abrazo a todos, con mucho cariño. Nos volveremos a ver.